Seguimos en este encuentro que reúne a los líderes del sector fotovoltaico, del almacenamiento del hidrógeno verde en Latinoamérica. Tenemos el gusto de conversar con Alejo López. Él es vicepresidente de ventas para América Latina de Nextracker. Un gusto, Alejo, seguir conversando contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gastón. Un gusto también y gracias por la invitación. Es interesante, Alejo, porque venimos hablando de las nuevas tecnologías en todo lo que está pasando en el sector fotovoltaico, pero hay un punto que me gustaría que profundicemos, que tiene que ver con el software. El rol del software, de la programación, en todo lo que tiene que ver con los trackers. ¿Nos podrías primero introducir en qué función tiene, en qué consiste? Y después sí me gustaría hacerte algunas preguntas como para ir entrando más a fondo. Claro, sí, definitivamente. O sea, digamos, el software es una de las invenciones más notables de los últimos, digamos, 30 años, ¿no? Y las mejoras que ha habido en general, ¿no? En software y en comunicaciones, en todos los aspectos, ¿no? De la industria, de la vida diaria, han sido increíbles, ¿no? O sea, lo que nos permite hacer ahora un teléfono o distintas, digamos, cosas es muchísimo más de lo que podíamos hacer hace unos años. Si te fijas un poco en la industria solar, el uso de software, sobre todo, digamos, en trackers, ha sido muy limitado. Ha sido principalmente limitado digamos, al software estándar y al firmware estándar de seguimiento y de backtracking, ¿no? Que en esencia no han cambiado en los últimos 20 años desde que se empezaron a usar trackers. Nextracker ha hecho eso, digamos, un área de oportunidad y hemos empezado desde hace unos 3-4 años a invertir de manera considerable a través primero de una compra de una empresa, Brightbox, que trabajaban principalmente en inteligencia artificial, y incorporando cada vez más el uso de software en el tracker, ¿no? Que para nosotros tiene, digamos, un valor, digamos, directo muy considerable y, digamos, de alguna forma creo que moderniza un poco, ¿no? Pone un poco a los trackers a la altura de las circunstancias, ¿no? En el año 2021. Digamos, sí, adelante. No, digo, está interesante porque en este contexto de que están surgiendo nuevas licitaciones, hay nuevos proyectos en marcha, caso Colombia, caso Chile, Centroamérica y Caribe, que también está con movimiento, y hay muchos de los generadores y los desarrolladores que están empezando a elegir la tecnología. Digo, ¿qué información te arroja el software en los trackers? Es decir, ¿en qué cambia y cómo puede aportar en este sentido, teniendo en cuenta que estamos en este contexto de empezar a definir también las tecnologías que se van a utilizar en los parques? Bueno, te cambia el juego de manera drástica, ¿no? O sea, de tener una estructura de alguna forma de acero que tiene ciertos parámetros de funcionamiento que van a quedar ahora, digamos, estáticos y fijos en el tiempo por los próximos 25 o 30 años o lo que dure esa estructura, puedes tener una infraestructura que, digamos, en vez de avejentarse y empeorar y volverse obsoleta a lo largo del tiempo, ahora puedes hacer que funcione cada vez mejor en la medida que tú aprendas más del proyecto en particular o puedas mejorar, digamos, la tecnología y tu software, digamos, a medida que también vas implementando, digamos, la tecnología y la vas conociendo cada vez mejor. O sea, un ejemplo que es digamos, creo que muy aplicable a esto es un poco el modelo de Tesla, ¿no? O sea, tener un auto donde, además, digamos, de tener las características de ser un auto eléctrico, digamos, de ser un auto maravilloso, es un auto donde el software juega un papel fundamental en el funcionamiento y en el performance del auto, ¿no? O sea, cómo usa la batería, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, similar a eso, nosotros digamos, también hemos empezado a incorporar software para, digamos, permitir que el tracker, digamos, provea una cantidad de servicios que antes no lo podía hacer. Por ejemplo, uno es, digamos, la eliminación de sombras, el traqueo mejor con luz difusa o con nubosidad, digamos que eso es lo que hacemos a través de TrueCapture, que es nuestro software de mejora de producción, que ha tenido muchísimo éxito. Tenemos más de 15 gigas ya vendidos y en implementación, digamos, y ese es un valor, es algo tangible, ¿no? O sea, nuestros clientes
mejora el retorno de inversión en su proyecto. Pero tiene también otras aplicaciones que son, digamos, la mejora de la visualización de la información que tienes en la etapa de operación y mantenimiento, que te permite, digamos, ahorrar costos de operación, te permite, digamos, minimizar todo lo que es el mantenimiento correctivo y poner más mantenimiento preventivo. Digamos, eso también nosotros lo hemos logrado a través de lo que llamamos Next Navigator, que también es un producto nuevo que vendemos junto con TrueCapture, digamos, es un poco un bundle. Y esos dos productos lo que también se pueden mejorar en el tiempo, no son estáticos, ¿no? Están sujetos a mejoras y a permitir, digamos, a dar más beneficios a lo largo del tiempo. Recién Alejo decías, mejora el retorno de la inversión. Es la pregunta del millón. Obviamente que me imagino a la hora de plantear esto a los proyectos, uno lo tiene que plantear como una inversión y no como un costo. Es decir, bueno, implica este servicio, pero vuelve de tal manera. ¿Cuál es esa manera? ¿Cómo vuelven? No sé si tienen un porcentaje establecido, si hay alguna manera como para dar una señal de cómo es la eficiencia, cómo repercute. O sea, en Nextracker pensamos siempre en valor, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor que agrega, digamos, distintas funcionalidades que podemos agregar a nuestro seguidor, ¿no? En vez de hacer, digamos, una especie de un pricing estático, siempre pensamos en cuál es el valor que agrega y pensar en nuestro precio en función de eso, ¿no? O sea, claro. El tracker de alguna forma o estas funcionalidades tienen que agregar valor a nuestro cliente y tienen que mejorar el retorno del proyecto, si no tienen sentido. Entonces, digamos, ese es un poco el enfoque que tenemos nosotros, digamos. Ahora, hay ciertas funcionalidades que lo que hacen, por ejemplo, es mejorar la seguridad al mismo tiempo que uno digamos, mejora el retorno. O sea, tener un evento, un accidente de viento que hace que, digamos, se te destruya parte de la planta. Eso también es un impacto en el uptime de la planta y a la larga es un impacto en el retorno a la inversión. Entonces, si uno puede lograr de que digamos, el tracker y los sistemas de comunicaciones entiendan cada vez mejor estos eventos climáticos, puedan, digamos, reaccionar de manera automática o ser controlados de manera manual de una manera muy ágil para minimizar el daño o para, digamos, mitigar de manera completa el daño. Y el tercer nivel de todo esto es cómo hacerlo sacrificando la producción lo menor posible. Entonces, por ejemplo, en Nextracker hemos mejorado mucho nuestro algoritmo de stow en eventos de viento. Dependiendo de los proyectos y las características, podemos hacer que, digamos, tenemos lo que llamamos un stage stow, que ciertas filas están en posición defensiva, las demás siguen trabajando de manera normal. Digamos, siempre estamos empujando un poco al límite, ¿no? Para poder, digamos, sin comprometer la seguridad del proyecto, pero para mejorar, digamos, el performance de la planta. Entonces, Alejo, sí, dale. Sí. No, te iba a preguntar, digo, ¿aplica a todas las escalas? Es decir, parques de baja escala, 5, 10 megas, de 50, de 200, de 100, ¿es para todos los proyectos? Digamos, lamentablemente hay ciertos costos fijos, digamos, de desarrollo, de implementación, digamos, de software. Digamos, no es, sobre todo lo que es TrueCapture, que es, digamos, el software de mejora de producción, digamos, no es un cookie cutter, no es un digamos, algo que tenemos y que lo cargamos en cualquier proyecto, digamos, de esa forma sí lo podríamos hacer, pero el valor radica en que, digamos, nosotros hacemos un modelado completo tomando información de campo, de cómo quedó construida la planta. Entonces, digamos, hay ciertos costos que para ir para una planta de menos de 15 a 20 megas son un poco prohibitivos. Estamos buscando formas de mejorar eso y tratar de lograr que lo podamos implementar en plantas más pequeñas, pero normalmente es de 20 megas para arriba. La última de mi parte, Alejo, tiene que ver cómo podemos bajar a tierra todo esto que nos estás contando. Digo, si hay alguna especie de caso de éxito, por decirlo de una manera, que nos puedas contar como para describir en concreto cómo ha funcionado. Desde ya, no. A ver, lo que es TrueCapture Navigator, tenemos a la fecha, como comentaba antes, unos 15 gigas, digamos, de proyectos implementados o en fase de implementación. En América Latina tenemos aproximadamente 1 giga de proyectos con TrueCapture y tenemos varios proyectos que, digamos, hemos podido mejorar la producción 2, 3, 4 o más de eso por ciento anual. Digamos, normalmente está más en el rango de 1 a 2% la mayoría de los proyectos. Pero bueno, también eso, lo que estamos viendo también es que
en la medida que la industria crece, ¿no? Las mejores ubicaciones para los proyectos ya están tomadas. Entonces, lo que estamos viendo es que en el futuro los proyectos van a estar ubicados en lugares menos ideales, ¿no? Digamos, en zonas que típicamente, digamos, no son las mejores para la energía solar, por ahí terrenos que no son muy planos, o zonas con más nubosidad y no tan buena radiación. Y ahí es donde, digamos, el potencial de software como TrueCapture, digamos, mejora, ¿me entiendes? Porque te permite, de alguna forma, recuperar todo eso que has perdido por no tener un site ideal, ¿no? Entonces, yo creo que a futuro estas tecnologías van a tener muchísimo más valor, digamos, desde el punto de vista de mejorar el retorno, que una estructura que a la larga digamos, te congele, ¿no? En el tiempo. Alejo, muchísimas gracias por esta conversación y por esta clase sobre nuevas tecnologías en el sector fotovoltaico. Siempre un gusto hablar contigo, Gastón. Chao.